en respuesta a la llamada del Espíritu Santo y las necesidades de los pueblos, donde los servicios de las mujeres son cruciales, el 8 de diciembre de 1889, Arnoldo Jansen, junto con la madre María Elena Stollenberg y la madre Josefa Entrina Steenmans, sienta las bases de la congregación misionera de las Siervas del Espíritu Santo, como una comunidad religiosa misionera dedicada al Espíritu dador de vida. El último gran deseo de nuestro fundador, San Arnoldo Jansen, fue que este espíritu sea una inspiración para todas las culturas y las naciones. El origen de nuestra presencia en el Paraguay nos remite a los albores del siglo XX. En una hermosa tarde del 30 de agosto de 1920, llegaban nuestras primeras hermanas al país. Ellas fueron la hermana Beta Fischer, Filiberta Tunler, Juana Hahn y Adela Gassman, para sumarse a la misión llamada Héroes del Mondal, a orillas del río Mondal, donde los misioneros del Verbo Divino ya habían iniciado la misión entre los pueblos indígenas Bua Guaraní. La hermana Beta apenas supo que iba a ser destinada a esta misión, puso en acción su entusiasmo misionero a favor de los indígenas del Paraguay. Desde antes sentía un ardor misionero, amaba esta misión y hablaba con entusiasmo de los indígenas. Con todo su anhelo ansiaba estar entre ellos. La hermana Beta parecía hecha para esta misión, estaba dispuesta a todo. Ya en la misión era necesario vencer las dificultades iniciales, un clima desconocido, gente extraña, costumbres nuevas, una lengua incomprensible, selva virgen para estar con los indígenas, sin experiencia en regiones desconocidas y tan apartadas. A pesar de estas dificultades, se mantuvo firme porque la hermana tenía una fe inconmovible y una confianza plena que este lugar era su misión, la misión que Dios le había designado. Entre las actividades que las hermanas asumieron fueron, en primer lugar, el estudio de 2 nuevos idiomas, el guaraní y el español. Se dedicaron a los trabajos domésticos y muy pronto a la enseñanza de las niñas indígenas en la escuela. Poseían una gran capacidad pedagógica para guiarlas. Las iniciaban en el arte de la costura, como también la enseñanza espiritual. Así siempre trataban de cuidar el bienestar físico y espiritual de los indígenas. Particularmente se dedicaron a la enseñanza y elevación de la mujer. Pero una enfermedad mortal llevó a la hermana Beta a ofrecer su vida joven. Vivió en plenitud los 3 años que estuvo en la misión. Solía repetir a las hermanas: mi misión recién empieza en el cielo. Las misioneras siervas del Espíritu Santo creemos en las palabras de la hermana Beta, porque aunque el trabajo misionero entre los indígenas del río Mondaú, iniciada con tanto fervor e ímpetu misionero, culminó con el retiro de sus protagonistas en el año 1925. Y esto marcó el camino de lo que más tarde sería para las siervas del Espíritu Santo su regreso al país en el año 1952. La vida entregada de la hermana Beta nos inspira y anima
como mujeres consagradas presentes en el suelo guaraní. Estamos recordando los 100 años de la primera llegada de nuestras hermanas en el Paraguay. Esto nos lleva a celebrar el don de nuestra vocación como mujeres consagradas al servicio de la vida y a celebrar al Dios de la vida que está del lado de los pobres y por eso cuenta con nosotras. Damos gratitud inmensa a Dios y a todos quienes, de una u otra forma, se transformaron y son colaboradores de nuestro compromiso misionero en este país, el país que fue el sueño de la hermana Beta. Gracias a todos. Invitamos a todos nuestros colaboradores, familiares y amigos a unirse con nosotras durante este año del centenario. Y que viva Dios uno y trino en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas.